todos, hoy abordaremos el tema de la atmósfera, sus características, composiciones, entre otras cosas más. Sin más que decir, comencemos. Empezaremos con el tema tiempo atmosférico y clima, factores y elementos que lo determinan. Los factores del clima son aquellos que generan condiciones transitorias en la atmósfera y se dan lugar al estado del tiempo, también conocido como tiempo atmosférico o meteorológico. La presión atmosférica depende de muchos factores, sobre todo de la altitud. Además de la altitud, la presión atmosférica carga con otros factores determinantes como la situación geográfica, la temperatura, la humedad y las condiciones meteorológicas. La presión atmosférica puede medirse de forma sencilla. En el siglo XVII, Torricelli llevó a cabo un experimento que ha servido de base para la medición y el estudio de la presión atmosférica hasta nuestros días. Lo que hizo con el experimento fue que con un mercurio de un tubo de vidrio de 1 metro de largo y cerrado por un extremo, posteriormente tapar el otro extremo abierto, introdujo una cubeta también llena de mercurio. Al cabo de esto, unos minutos después, lo destapó y vio que el tubo comenzaba a vaciarse mientras pasaba por parte el mercurio a la cubeta. El tubo dejó de vaciarse cuando alcanzó aproximadamente 76 centímetros. Ante esto, el italiano redujo que una fuerza determinada debía estar actuando para impedir que el tubo se vaciara del todo, y pensó que esta fuerza se debía a la presión del aire que se encontraba por encima del mercurio de la cubeta. De este modo, Torricelli descubrió la presión atmosférica. La temperatura es una de las magnitudes más utilizadas para describir el estado de la atmósfera. Sin embargo, por su simplicidad, el termómetro común no sirve para medir temperatura extrema. Para ello se utiliza un termómetro de máximas y mínimas. Se trata de un termómetro ordinario cuyo tubo posee cerca del depósito una estrangulación. Cuando la temperatura sube, la dilatación del mercurio del depósito empuja con suficiente fuerza para vencer la resistencia impuesta por la estrangulación. En cambio, cuando la temperatura baja y la masa del mercurio se contrae con la columna, se rompe lo que se origina con el extremo quede libre. Otra característica de este fenómeno es de que el líquido que se utiliza es el alcohol. Cada magnitud física, la temperatura tiene asociadas con unidades de medidas, las cuales difieren según sea la escala elegida. Entre ellas se encuentra la escala Celsius, propuesta por Anders Celsius en el siglo XVIII. Esta escala se divide en 100 intervalos regulares, donde 0 indica el punto de congelación del agua y 100 el punto de ebullición. Esta también se expresa en grados centígrados. Existe otra escala llamada Fahrenheit, la cual fue creada por Gabriel Fahrenheit en 1714. Esta se utiliza con mayor frecuencia en países anglosajonos como Estados Unidos y glandual al termómetro en 32 grados Fahrenheit equivalente a los 0 grados Celsius y 212 grados Fahrenheit equivalente a los 100 grados Celsius. Otra escala es llamada Kelvin, propuesta por Lord Kelvin en 1848. Esta se ha convertido en la escala más usada para los científicos y se caracteriza por tener muchos valores no negativos con la temperatura situada al cero en el lugar donde las partículas que forman un material o líquido dejan de moverse. Está localizado al punto de congelación en 273 Kelvin, mientras que en el punto de ebullición del agua corresponde a 373 Kelvin. El viento es determinado el clima de diversas zonas de la superficie terrestre y en términos generales se define como el movimiento del aire de un punto a otro. Otro origen del viento es la temperatura. Este se origina cuando una masa de aire adquiere una temperatura superior a la de su entorno, ocasionando que su volumen aumente disminuyendo paralelas a su densidad. Para la medición de la velocidad y la dirección del viento, los meteorólogos han creado una serie de instrumentos especiales. Estos fueron creados en relación con las siguientes. Medida de velocidad horizontal del viento. Dentro de esta categoría, el instrumento más utilizado es el anemómetro de cazoletas, donde el giro de dichas cazoletas es proporcional a la velocidad del viento. La unidad de medición es el kilómetros entre horas o el metro entre segundos según sea la dimensión. La medida de dirección. Esta se utiliza las veletas que indican
la procedencia geográfica del viento según sea su lugar de procedencia, ya sea norte, sur, este, oeste, noroeste, suroeste, etc. La clasificación del viento que se presenta en las regiones a los lugares que recorre son las siguientes. Brisas de mar. A diferencia de la Tierra, el mar se calienta a menor velocidad durante el tiempo, ya que el calor que se desprende de la Tierra es el inferior del agua, y de modo así el aire del inferior asciende y ocupa aire más fresco procedente al mar. Por el contrario, la Tierra se enfría más rápidamente que el agua durante la noche, ya que el aire está situada justamente encima de la superficie de la mar, que se encuentra más caliente y tiende, por lo tanto, a ascender. Brisas de montañas y valles. Durante el día el aire del valle se calienta con mayor velocidad y tiende a ascender por la colina. En cambio, durante la noche el enfriamiento del aire lo vuelve más denso y desciende hacia el valle desde las cumbres. Vientos generados por huracanes y tornados. Nombran tifón únicamente si éste se produce en la costa del oeste del Pacífico Norte. Un huracán es un fenómeno meteorológico cuya magnitud es violenta y el cual se origina sobre océanos tropicales, normalmente al finalizar el verano o a inicios del otoño. Por su parte, el tornado es un remolino de vientos intensos cuya inferior es parte de contacto con la superficie, mientras que la parte superior con una nube de tipo cumulamino. Vientos locales. Este tipo de viento se produce en determinadas zonas y como consecuencia únicamente de las características geográficas, organigráficas del lugar, al igual que los tipos del viento descritos más arriba. Los vientos locales permiten tener una clasificación precisa en su estudio. Tazón, Cierzo, sopla a lo largo del Valle del Ebro. Tramontana, sopla al noroeste de la península y en las Baleares. Siroco, procedente del desierto del Sahara y determina en el Mediterráneo. Levante y poniente del estrecho, sopla al estrecho de Gibraltar. Teral, se origina en el litoral de las costas cantábricas. Estructura y composición de la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Es fundamental para la conservación en toda la forma de la vida del planeta. La temperatura es distinta de todas las atmósferas y los gases que componen tienen diferentes pesos, por lo que a partir de sus características físicas y químicas, la atmósfera puede ser dividida en diferentes capas: troposfera, estratosfera, ionosfera, subdivididas en mesósfera, termósfera y exósfera. La troposfera es la capa más baja de la atmósfera y la que se encuentra en contacto con la superficie terrestre. El gas que predomina con su composición es el nitrógeno, con un 78% total. Se caracteriza por tener aire húmedo. Su espesura varía entre los 12 y los 118 kilómetros. En ella tienen lugar los fenómenos meteorológicos que determinan el estado del tiempo y la circunstancia de la atmosférica en el planeta. Estratosfera es la capa de la atmósfera donde aumenta la temperatura debido a la absorción de la radiación solar por las moléculas del ozono. Puede alcanzar hasta los 50 grados Celsius entre los 30 y 55 kilómetros de altura. Si no fuera por la capa del ozono, los rayos ultravioletas llegarían a la Tierra y provocarían daños a la salud del ser humano. La ionosfera es la capa más alta y la más extensa de la atmósfera, en la que se halla subcapas fuertemente ionizadas. La ionización se debe a la radiación solar de los rayos X y los ultravioletas. Se disuelve a partir de los 80 kilómetros de altitud hasta una medida de 1000 kilómetros. Mesósfera es la parte de la atmósfera entre los 30 y 80 kilómetros de altura. Su límite superior es la mesopausa, que se pasa para la ionosfera, y a partir de ella la temperatura va aumentando con la altura. Termósfera es una capa en la cual hay gran concentración de iones y electrones libres que reflejan ondas de radio. Exósfera es la capa más externa de la atmósfera y es la zona de atracción hacia el espacio interplanetario. En ella orbitan los satélites artificiales lanzados sobre el hombre. Gases que componen el aire. Los principales gases que componen el aire son mayoritarias: nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono.
Minoritarias son monóxido de carbono, ozono, hidrógeno, helio. Variables, vapor de agua, contaminantes atmosférico. Si bien ya conocemos el ciclo del agua y sus fases, es preciso recalcar una de ellas, la precipitación. Se efectúa a través de la lluvia o dependiendo a la región donde se efectúe sus condiciones naturales, pueden caer como nieve, granizo, rocío o escarcha. Estas se clasifican de acuerdo a su origen. Tipos de precipitación. Ciclónicas. Nacen y se extienden a través de frentes vinculados o borrascas o clicones. Este tipo de precipitaciones origina la mayor parte del volumen existente en una cuenca. Convección. Son precipitaciones que se deben al ascenso de acumulación del aire caliente. Orográficas. Se originan cuando la masa del aire húmedo son obligadas a ascender al toparse con montañas o cerros. La unidad de la medida para cualquier tipo de precipitación es la del milímetro, mientras que su intensidad se expresa en milímetro sobre hora. Existen diversos instrumentos especiales. Los principales instrumentos para medir las precipitaciones son pluviómetro. Este es el que recoge el agua en una bureta de sección menor a la de la boca del pluviómetro y esta escala lectura tarda a un día en arrojar resultados para usarlos de forma correcta. Pluviógrafo. Su función es similar a la del pluviómetro. Sin embargo, este instrumento también registra la evolución de la precipitación. Nivómetro. Está diseñado para medir las profundidades y espesor de la capa de nieve, agua, nieve o granizo. Asimismo, evalúa la cantidad del agua precipitada en un lugar y tiempo determinado. Redes pluviométricas son establecidas por organismos estatales o incluso nacionales para obtener datos específicos y territoriales no particulares. La clasificación de las nubes por su nivel atmosférico se clasifican en altas. En las altas tienen que aparecer a partir de los 14 kilómetros de altura. Puede tener el aspecto de filamentos blancos, ondulaciones o de un velo transparente. Cuando se presenta aisladas son síntomas de buen tiempo. Medias. Ocupa la altura comprendida entre los 3 y 17 kilómetros. Adopta una forma de capas de lámina. Generalmente se asocian con precipitaciones y nevadas de alcanza una altura entre 2 y 3 kilómetros. Presenta un aspecto de sabana. Se le vincula especialmente con temperaturas cálidas. Características, importancia y capas de la atmósfera. Características de la atmósfera. Física. Son comprensión y expansión. Movilidad. Transparencia, diatermancia, química, comburente, combustible, oxidante. La atmósfera es muy importante para la Tierra ya que posee una estructura bien definida, la cual se define en una serie de subcapas horizontales. Estas dichas subcapas son las siguientes. La troposfera es la capa atmosférica más baja y la que juega el papel más importante en el medio ambiente. Representa el 75% de la masa molecular de la atmósfera y contiene la mayor parte del vapor del agua y dióxido de carbono del planeta. Por ello, es ahí donde se generan los fenómenos meteorológicos, las nubes y las precipitaciones pluviales. El punto donde la troposfera y la superficie de la Tierra convergen generan una relación que se distingue por el roce permanente del aire con la superficie del suelo. Asimismo, la troposfera representa una serie de características y son las siguientes. Representa la capa con mayor densidad. En ella se acumulan 3/4 partes del aire de la atmósfera y 2/3 partes de su peso total. En esta capa se presenta una disminución de la temperatura con respecto a la altura en promedio de 6 grados centígrados entre kilómetros cuadrados. Su espesor varía entre 8 y 9 kilómetros en zonas polares y hasta 16 kilómetros entre la zona ecuatorial. Da un lugar a un movimiento convectivo debido al calentamiento de capas bajas del aire.
Es la capa con mayor cantidad de vapor de agua. En ella se localiza la biosfera o ecosfera. Finalmente existe una zona que sirve para marcar el límite entre esta capa y se llama tropopausa. Esta es la que la temperatura alcanza mayor mínimamente el menos 70% grados Celsius y su altura no es constante ya que su máximo se encuentra en el Ecuador con 16 kilómetros de altura aproximadamente, mientras que el mínimo está en los polos con 8 kilómetros. Está vinculado a la presión dada a nivel del mar, la cual cambia según la altitud geográfica. La estratosfera es la segunda capa de la atmósfera. Inicia a finalizar la tropopausa y con ella se encuentra con mayor parte del ozono de la atmósfera. El ozono absorbe la radiación ultravioleta ocasionado con la temperatura sobrepase los 0 grados Celsius y evita que llegue a formar parte directamente hacia la superficie de la Tierra. Gracias a esto podemos generar una vida en el planeta. Entre las características más importantes de esta capa destacan es de que es una capa escaso movimiento vertical o convectivo. No representa vapor de agua. Da lugar a la capa de ozono. Al igual que esta capa anterior, también existe una zona de atracción llamada estratopausa, la cual se ubica entre los 50 kilómetros de altitud. Justo encima de la estratopausa inicia la mesosfera. Esta es la capa que se ubica entre los 85 y 120 kilómetros de altura, cuya temperatura se mantiene en menos 80 grados Celsius aproximadamente. Entre sus características principales destacan es de que a pesar de su baja densidad puede desintegrar a casi cualquier meteorito que penetre las capas más altas de la atmósfera. Su temperatura es muy baja, la menor registrada es de menos 110, da lugar a numerosas reacciones químicas. Y la siguiente es la ionosfera, también conocida como termósfera. Este es tratado, como su nombre lo indica, de altas temperaturas que representa y extiende desde la mesopausa, ubicado a unos 800 kilómetros, concluyendo en la termopausa, cuya altura va a los 600 a los 800 kilómetros. Su composición química es fundamentalmente de nitrógeno molecular atómico, al igual que el oxígeno tanto molecular como atómica. Estas son sus características. Los iones y los electrones presentan en zona facilita la propagación de ondas eléctricas, haciendo posible la recepción de onda corta. Su temperatura puede ser de la superficie en 1000 grados Celsius. Y por último tenemos la exosfera. Esta es la última estrata de la atmósfera y que se encuentra en contacto con el espacio. Su base se encuentra aproximadamente entre 600 y 800 kilómetros respecto a su capa anterior. Está compuesto por átomo de hidrógeno y helio ionizados, aproximadamente por 1%. Entre sus principales características destacan son de que la poca partícula composición del aire permite que una partícula pueda recorrer hasta 100 kilómetros sin entrar en contacto con otra. Debido a que se encuentra muy separado de la superficie entre estrato, tiene poca atracción, por lo que algunas partículas suelen escapar al espacio. Este estrato de lugar de la magnetosfera, zona que protege al planeta de la radiación del viento del Sol. Y esta capa se compone en órbitas satelitales artificiales. Esto sería todo, espero y la hayan entendido y muchas gracias por ver el video.